El Noctilien. El ovni de la Batalla de Los Ángeles. La noche del 24 de febrero de 1942 cayó sobre Los Ángeles con un silencio extraño, como si el aire mismo contuviera la respiración. La Segunda Guerra Mundial se encontraba en su punto más álgido, y la paranoia era un huésped invisible en cada hogar. Apenas 2 meses antes, Japón había atacado Pearl Harbor, y la costa oeste de Estados Unidos vivía en un estado de constante tensión. Cualquier sombra en el cielo era suficiente para desencadenar el pánico. A las 2:25 de la mañana, las sirenas de ataque aéreo comenzaron a sonar, rasgando la tranquilidad de la noche con su aullido mecánico. Desde las bases militares y los hogares, hombres y mujeres se apresuraron a mirar al cielo, esperando ver la silueta de aviones enemigos listos para arrojar destrucción sobre la ciudad. Pero lo que vieron fue algo muy distinto. Una luz apareció en el cielo, flotando con un movimiento imposible de clasificar. No era un avión, ni un globo meteorológico. No era algo que pudieran explicar. Los reflectores de defensa antiaérea convergieron sobre el objeto, iluminándolo como si intentaran desvelar un secreto que no pertenecía a este mundo. El objeto no reflejaba la luz de manera convencional, en lugar de ello, parecía absorberla en ciertos puntos, como si su estructura desafiara las leyes de la física. Los testigos comenzaron a murmurar, algunos con miedo, otros con fascinación. Pero el ejército no iba a quedarse de brazos cruzados. A las 3:16 de la mañana, las baterías antiaéreas abrieron fuego. Más de 1.400 proyectiles fueron disparados al cielo en una tormenta de explosiones ensordecedoras. Las detonaciones iluminaron la noche como si un nuevo sol hubiera nacido sobre Los Ángeles. Sin embargo, el objeto no caía. No explotaba. No reaccionaba de ninguna manera. Se mantenía allí, flotando, desafiando cada ataque como si la artillería fuera insignificante para su existencia. La ciudad se sumió en el caos. Gente corriendo, vehículos estrellándose en su intento desesperado por huir de lo que fuera que estaba allá arriba. Algunos testigos aseguraron haber visto otros objetos más pequeños moviéndose a su alrededor, como si escoltaran a la gigantesca nave principal. Pero lo más aterrador vino después. El objeto comenzó a descender. Lentamente, casi con propósito, se acercó a la superficie de la ciudad. Los reflectores seguían aferrados a su silueta, revelando cada detalle, una forma ovalada, lisa, sin ninguna estructura visible que indicara propulsores o alas. Las explosiones continuaban estallando a su alrededor, pero sin afectarlo en lo más mínimo. Luego, sucedió algo que nadie esperaba. Las luces de la ciudad comenzaron a parpadear. No como un corte de energía común, sino de una forma errática, intermitente, como si algo estuviera interfiriendo con la electricidad misma. El objeto se desplazó sobre la ciudad y, donde pasaba, las luces morían por completo. Algunos afirmaron haber escuchado un zumbido bajo, apenas perceptible, que vibraba en los huesos más que en los oídos. Otros dijeron que, por un instante, sintieron un frío antinatural, como si la temperatura hubiera descendido de golpe. Un grupo de soldados que operaba una de las baterías antiaéreas en Culver City fue testigo de algo que ninguno de ellos pudo explicar. Uno de los proyectiles, por alguna razón, explotó demasiado cerca del objeto, revelando por un breve segundo algo detrás de su superficie metálica. No era simplemente una nave, algo estaba dentro. Algo que no era humano. Uno de los artilleros, el cabo William Harding, gritó y cayó al suelo. Sus compañeros lo miraron sin entender qué le había sucedido. Estaba pálido, sus ojos abiertos en una expresión de absoluto horror. Cuando lograron hacerlo reaccionar, solo pudo balbucear unas palabras entre dientes apretados: "Nos están mirándonos a todos". El pánico se extendió entre las tropas. Algunos continuaron disparando con furia, otros comenzaron a dudar. ¿Y si esto no era un ataque? ¿Y si estaban enfrentando algo que no podían comprender?
Sin embargo, el alto mando no iba a permitir que los soldados se llenaran de dudas. Se emitió la orden de continuar el fuego sin cesar hasta derribar el objeto. Pero el objeto nunca cayó. Aproximadamente a las 4:15 de la mañana, después de más de una hora de fuego ininterrumpido, la nave comenzó a elevarse nuevamente, alejándose con la misma lentitud con la que había descendido. La electricidad volvió de golpe, parpadeando antes de estabilizarse. Los reflectores lo siguieron hasta que se perdió en el cielo, dejando tras de sí un campo de batalla vacío. No había escombros, no había restos, solo la incertidumbre de lo que acababan de presenciar. Los informes oficiales afirmaron que todo había sido un error. Un caso de paranoia descontrolada en tiempos de guerra. Pero aquellos que estuvieron allí sabían que no era cierto. Habían visto algo que no era humano, algo que desafió las leyes de la guerra y la física misma. En los días siguientes, el gobierno se apresuró a censurar la información. A los testigos se les ordenó guardar silencio, y la prensa fue manipulada para restarle importancia al evento. Pero algunos rumores no podían ser acallados. Se decía que en los registros del ejército se ocultaban pruebas de que aquel objeto no solo había sido real, sino que había dejado algo atrás. Algo que el gobierno nunca quiso que el mundo supiera. Algo que nunca se suponía que debió haber llegado a la Tierra. El amanecer del 25 de febrero de 1942 trajo consigo una sensación extraña en Los Ángeles. A pesar de la aparente calma, algo no encajaba. El cielo aún estaba cubierto por una ligera bruma, como si la noche anterior se negara a disiparse por completo. El suelo, todavía impregnado del olor a pólvora y humo, mostraba las cicatrices de la furia desatada por los cañones antiaéreos. Pero lo más inquietante era la ausencia total de restos de aeronaves enemigas. No había rastro de ningún avión japonés. No se habían reportado ataques reales. Lo único que quedaba eran los relatos fragmentados de soldados y civiles que afirmaban haber visto algo en el cielo. Algo enorme, silencioso, invulnerable. Algo que no debía estar ahí. Mientras los altos mandos militares intentaban dar explicaciones oficiales, los soldados que habían estado en primera línea esa noche no podían quitarse de la cabeza lo que habían visto. Uno de ellos, el cabo Richard Halvorsen, se encontraba patrullando cerca de Santa Mónica cuando todo comenzó. Su relato, filtrado años más tarde, revelaba detalles escalofriantes. Yo estaba en mi puesto cuando vi cómo las luces de los reflectores convergían en un solo punto del cielo. Ahí estaba, una cosa enorme, oscura, sin reflejos, como una mancha en la noche. Se movía lento, sin ruido. Las explosiones de nuestras armas iluminaban su contorno, pero era como si las balas y los proyectiles simplemente se desvanecieran antes de tocarlo. No puedo explicarlo, pero sé que aquello no era humano. Sentí un escalofrío en los huesos, una sensación de estar siendo observado, como si lo que estaba allá arriba supiera que estábamos ahí, que estábamos intentando derribarlo. Pero no le importábamos en lo más mínimo. El testimonio de Halvorsen no era el único. Otros soldados y oficiales compartían relatos similares en voz baja, temerosos de ser considerados locos. El sargento Peter Kessler, encargado de una de las baterías antiaéreas en Redondo Beach, aseguró que su unidad había disparado más de 200 rondas contra el objeto sin lograr ningún impacto. Vi con mis propios ojos cómo los proyectiles explotaban antes de tocarlo. Como si una barrera invisible lo protegiera. Y entonces, por un instante, se movió. No era un avión. No tenía alas. Se desplazó sin hacer ruido, sin dejar estela, y desapareció en la oscuridad. Mientras el gobierno intentaba contener el pánico con comunicados oficiales que hablaban de nervios de guerra y falsos avistamientos, en las calles de Los Ángeles comenzaron a surgir rumores sobre un extraño personaje que había sido visto esa misma noche. En un café de la calle Spring, varios testigos aseguraron haber visto a un hombre de cabello canoso y delgado, vestido con un chaleco gris, que había entrado al establecimiento momentos antes de que comenzara el bombardeo.
Según los testimonios, el hombre tenía una actitud extraña, no hablaba con nadie, simplemente se sentó en una mesa junto a la ventana y observó el cielo con una expresión inexpresiva, como si estuviera esperando algo. Cuando las sirenas comenzaron a sonar y la gente corrió a los refugios, el hombre se levantó lentamente, pagó su café y salió del establecimiento con absoluta calma, caminando por la calle desierta sin mostrar la menor señal de miedo. Lo inquietante fue lo que ocurrió después. Uno de los clientes del café, un reportero llamado Samuel Brooks, decidió seguir al misterioso individuo. Lo vio caminar durante varias cuadras, siempre con la misma postura rígida, como si flotara en lugar de caminar. Sin embargo, al llegar a un callejón, el hombre simplemente desapareció. No había forma de que se hubiera escabullido. No había puertas, ni ventanas abiertas. Era como si se hubiera desvanecido en el aire. Brooks intentó reportar el incidente a las autoridades, pero su testimonio fue descartado como delirios causados por el estrés de la guerra. Sin embargo, en los días siguientes, otros testigos afirmaron haber visto al mismo hombre en diferentes puntos de la ciudad, siempre antes de que ocurriera algún evento inexplicable. Mientras los altos mandos militares negaban cualquier fenómeno inusual, en el cuartel de Fort MacArthur, algunos oficiales sabían que la historia era mucho más compleja. En documentos desclasificados décadas más tarde, se reveló que la Fuerza Aérea había recuperado fragmentos de metal extraño en una zona desértica a las afueras de Los Ángeles. Estos restos, según informes secretos, no pertenecían a ninguna aeronave conocida. Su estructura molecular era inusual, con una resistencia que superaba cualquier material de la época. Lo más perturbador era que, al analizarlos, los científicos descubrieron que parecían autorrepararse lentamente con el tiempo. Los oficiales que estuvieron presentes en la recuperación de estos fragmentos fueron advertidos de que jamás debían hablar sobre el tema. Se les amenazó con prisión o algo peor si intentaban divulgar la verdad. Pero la historia no terminaba ahí. Pocos días después del incidente, varias estaciones de radio reportaron interferencias en sus transmisiones. Al principio, se pensó que era una falla en los sistemas eléctricos a raíz del ataque, pero algunos operadores afirmaron haber captado sonidos extraños en ciertas frecuencias. Uno de los técnicos de una estación local, un hombre llamado Frank Delaney, registró una de estas señales. Lo que escuchó lo dejó sin aliento. Un susurro. No en inglés, ni en japonés. Era un idioma que no podía identificar, una serie de sonidos que parecían reverberar de una manera antinatural, como si no estuvieran hechos para ser oídos por oídos humanos. Cuando intentó reproducir la grabación al día siguiente, la cinta estaba vacía. Como si algo hubiera borrado la evidencia. Con el paso de los días, la ciudad trató de olvidar el incidente. El gobierno lo clasificó como una falsa alarma. Pero los testigos nunca olvidaron. Los soldados que estuvieron aquella noche bajo las luces de los reflectores, los ciudadanos que vieron la sombra en el cielo, los operadores de radio que escucharon las señales, todos ellos sabían que algo más había sucedido. Algunos aseguraban que, en las noches más tranquilas, si uno miraba al cielo desde ciertas zonas de Los Ángeles, todavía se podía ver una sombra flotando entre las estrellas. Una mancha oscura, como una cicatriz en el cielo. No se movía. No emitía sonido. Solo observaba. Esperando. Los días posteriores a la madrugada del 25 de febrero de 1942 fueron extraños en Los Ángeles. La vida en la ciudad intentó volver a la normalidad, pero un aire de inquietud flotaba sobre sus calles. El incidente había dejado cicatrices invisibles en la memoria colectiva. Las explicaciones oficiales sobre un error de radar no convencieron a nadie que hubiera estado allí aquella noche. Los soldados que habían disparado contra el cielo seguían en silencio, mientras que algunos ciudadanos juraban que, en ciertas noches, aún podían ver una silueta negra flotando sobre la ciudad, inmóvil, observando desde la inmensidad del firmamento.
pero el evento no había terminado. Había dejado algo atrás. En la madrugada del 1 de marzo de 1942, una extraña llamada llegó a la comisaría central de Los Ángeles. Un hombre, con la voz temblorosa, afirmaba que alguien había irrumpido en su casa en la zona de Ball Heights. Sin embargo, no se trataba de un robo. Según su relato, el intruso no había roto ninguna ventana ni forzado ninguna cerradura. Simplemente había aparecido dentro de su hogar. Cuando los oficiales llegaron al lugar, encontraron al denunciante, un mecánico llamado Edward Nolan, en un estado de histeria. Estaba pálido, sudando, con los ojos desorbitados. Apretaba en sus manos un crucifijo mientras murmuraba una y otra vez: "No es humano. No es humano". Finalmente, los agentes lograron calmarlo lo suficiente como para que relatara lo sucedido. Según Nolan, en la madrugada, había sentido una presencia en su habitación. Al abrir los ojos, vio una figura de pie en la esquina más oscura del cuarto. Era un hombre alto y delgado, vestido con un chaleco gris. Pero algo en él no era normal. Su rostro estaba difuminado, como si no pudiera ser visto con claridad, como si la luz se rehusara a tocarlo. Lo único visible era su silueta, una forma borrosa que parecía distorsionar el aire a su alrededor. No hablaba, pero lo escuché, dentro de mi cabeza, balbuceó Nolan. Me preguntó si tenía miedo. Los policías, escépticos, revisaron la casa. No había señales de entrada forzada, pero lo que encontraron en la habitación de Nolan fue suficiente para hacerles dudar. En la pared, justo donde el mecánico decía haber visto a la figura, la pintura estaba quemada, como si algo extremadamente caliente hubiera estado apoyado allí. Al no haber pruebas suficientes de un crimen, los oficiales se limitaron a tomar su declaración y se marcharon, pero en el cuartel de policía nadie dejó de hablar de aquel caso en voz baja. Nolan desapareció 3 días después. Su puerta estaba cerrada desde adentro. No había señales de lucha. Solo dejó una nota, escrita con una caligrafía temblorosa, que decía: "No es un hombre. No es de aquí. Está en el cielo. Siempre estuvo en el cielo". Mientras tanto, en una pequeña estación de radio en la periferia de la ciudad, el técnico Frank Delaney no podía sacarse de la cabeza las extrañas interferencias que había captado tras el incidente del 25 de febrero. Había vuelto a ajustar sus equipos, buscando esas mismas frecuencias, y finalmente había logrado grabar algo. No eran palabras. Era un sonido, algo que nunca antes había escuchado. Al reproducir la grabación, una especie de zumbido reverberaba en la habitación. Era un tono bajo, distorsionado, que subía y bajaba como si siguiera un patrón desconocido. Luego, después de varios segundos, surgió un nuevo sonido. Un murmullo. Algo, o alguien, estaba susurrando en la grabación. No era en inglés, ni en ningún idioma conocido. Eran palabras guturales, ásperas, como si una garganta no humana intentara imitar el habla. Frank sintió un escalofrío en la espalda. Lo escuchó una y otra vez, tratando de descifrarlo, hasta que, de repente, su equipo se apagó solo. Todas las luces parpadearon y la radio quedó en completo silencio. La cinta se había borrado. Como si nunca hubiera existido. Pero antes de que desapareciera, Frank logró escuchar algo. Una frase que, aunque en un idioma incomprensible, resonó en su cabeza con un significado claro. Estamos observando. Las semanas pasaron. El gobierno insistió en que la batalla de Los Ángeles había sido una falsa alarma. Los periódicos dejaron de hablar del tema. La guerra siguió su curso. Pero algunos testigos sabían que la historia no había terminado.
En las noches más oscuras, cuando las luces de la ciudad no lograban alcanzar el firmamento, algunos residentes juraban ver una sombra flotando sobre las colinas de Hollywood. No tenía forma definida, solo una silueta negra, alta, inmóvil, como si estuviera observando la ciudad en silencio. Nadie sabía qué era. Nadie sabía qué quería. Solo sabían que seguía ahí. Esperando. Décadas después, en 1976, un investigador de fenómenos paranormales llamado Daniel Wetmore encontró un archivo militar clasificado mientras examinaba documentos antiguos en la Biblioteca del Congreso. El archivo, marcado con la etiqueta Incidente de Los Ángeles, clasificación ultrasecreta, contenía un último informe fechado el 26 de febrero de 1942, firmado por un alto mando del ejército. El informe decía: objeto no identificado no mostró hostilidad, pero tampoco respondió a ninguna señal. Munición convencional ineficaz. Presencia desconocida detectada en varios puntos de la ciudad. Anomalía electromagnética reportada en múltiples frecuencias de radio. Contacto visual perdido a las 4:35 de la mañana. Recomendación, clasificación y encubrimiento total del evento. Conclusión, no se trató de un ataque enemigo. Naturaleza del objeto desconocida. El documento finalizaba con una sola frase subrayada: permanecer en vigilancia. La hoja tembló en las manos de Whitmore. El objeto, lo que fuera que había sobrevolado Los Ángeles aquella noche, jamás se había ido. Solo se había ocultado. Esperando. Vigilando. Y quizá, en cualquier momento, podría regresar. Esta historia llega a su fin, pero la oscuridad, el misterio, eso nunca termina. Si quieres seguir explorando todo aquello que nos intentan ocultar, dale like y suscríbete para formar parte de esta comunidad. Nos vemos en la próxima historia.